Muy buenas a todos y a todas. Esta corresponde a la ayudantía de insuficiencia cardíaca del año 2023. Va a ser realizada por mí, Felipe Castillo, su compañero de séptimo año. Antes de empezar, cualquier duda, cualquier consulta que tengan durante la visualización de esta o durante su estudio, pueden realizarla en Instagram y nosotros estaremos disponibles para respondérsela. Ok, la primera pregunta menciona lo siguiente. Acude a CEFAM, paciente adulta mayor de 67 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial de larga data, con buena adherencia farmacológica. Consulta por disnea de fuerza capacidad funcional 3, de aproximadamente 5 meses de evolución. Al interrogatorio dirigido, reconoce edema de extremidades inferiores de predominio vespertino, ortopnea de 3 almohadas, nicturia, 4 o 5 micciones durante las noches y un episodio concordante con síncope. Por otro lado, niega dolor de carácter anginoso o de cualquier otro tipo, palpitaciones y el resto de síntomas generales. El examen físico destaca eh, presiones arteriales de 130 a 80 milímetros de mercurio, con una frecuencia cardíaca de 109 latidos por minuto en reposo, una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto, saturando 97% de oxígeno ambiental. Los pulsos periféricos están disminuidos en amplitud, con yugulares ingurgitadas con el reflujo hepatoyugular positivo y destaca un tórax simétrico expansible y en la palpación destaca un choque de la punta entre el quinto y sexto espacio intercostal línea axilar anterior. Eso quiere decir que está desplazado. Además, a la auscultación está ruido regular en dos tiempos, pero se ausculta un soplo sistólico 5 de 6 mayor en el foco aórtico, con irradiación cervical. El murmullo pulmonar está presente, pero se auscultan crépitos leves en ambas fases. Extremidades inferiores están simétricas, móviles, con el signo de la fobia positivo, dos cruces en ambas extremidades, sin signos de TBP. Entonces, solamente con los signos y los síntomas que presenta nuestra paciente, ya nosotros estamos en condiciones de poder establecer un diagnóstico sindromático, el cual, como ustedes ya habrán pensado hasta este momento, corresponde a una insuficiencia cardíaca. Si bien eh, la viñeta es muy característica de esto, nuestra anamnesis y examen físico debe estar orientado tanto a confirmar nuestra sospecha de insuficiencia cardíaca como para explorar posibles diagnósticos diferenciales de una disnea o de algún otro hallazgo que nos haya sido interesante. Sin embargo, como ya habíamos mencionado, nuestro principal diagnóstico sindromático es la insuficiencia cardíaca. Incluso los hallazgos del examen físico pueden orientar a la etiología subyacente del cuadro, además de los antecedentes. Está por un lado la hipertensión arterial y por el otro algunos hallazgos, principalmente a la auscultación cardíaca, que pueden orientarnos a una valvulopatía. En este caso, nosotros ya estamos eh, dispuestos o ya se nos abre la opción de complementar nuestra sospecha diagnóstica con exámenes en los cuales en una primera instancia siempre tiene que ir el electrocardiograma. Este menciona el de la paciente que está en una taquicardia sinusal con signos de hipertrofia ventricular izquierda y con alteraciones inespecíficas de la repolarización. No tiene signos de isquemia aguda o crónica y el QT no está prolongado. Ahora bien, como ustedes ya a lo mejor habrán visto en su ramo de medicina interna, toda insuficiencia cardíaca debe estar acompañada por un ecocardiograma por lo menos transtorácico. El de la paciente mencionaba un aumento del tamaño ventricular bilateral, pero con predominio de izquierda, y además con una estenosis aórtica severa, con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 31%. Esto no viene nada más que confirmar nuestra sospecha diagnóstica que solo podíamos o sea, que la podíamos plantear solamente con los hallazgos del examen físico y de la anamnesis de nuestra paciente. El soplo sistólico
era muy característico con la irradiación cervical. Además, en términos de clínica, nosotros ya podíamos establecer algún tipo de gravedad de esta valvulopatía, ya que nuestra paciente presentaba síncope, que es uno de los síntomas que adquieren o que le dan cierta gravedad a nuestra sospecha. Entonces, en base al diagnóstico de la paciente, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta respecto a la fisiopatología subyacente del cuadro? Ya en este momento pueden leer las 4 alternativas y vamos a avanzar con la resolución de la pregunta. Comencemos. Primero que todo, vayamos a la definición de insuficiencia cardíaca, que está definido como un conjunto de síntomas y signos que resultan de cualquier alteración estructural o funcional cardíaca que resulta en elevadas presiones intracardíacas y o un gasto cardíaco inadecuado en reposo y o en el ejercicio físico. ¿Ya? Acá junto la tabla de signos y síntomas que está descrita en la guía mensal en conjunto que la combinación de ciertos criterios mayores o menores conforman el diagnóstico sindromático de insuficiencia cardíaca. Lo pueden ver con mayor detención al pausar el video. Pero nosotros ahondaremos un poco más en los mecanismos fisiopatológicos del cuadro. Pero antes, y a modo de introducción, es necesario recordar que la insuficiencia cardíaca es un nombre y, tiene diversos apellidos, los cuales son las clasificaciones en las cuales nosotros podemos categorizar a la insuficiencia cardíaca. Entonces, toda insuficiencia cardíaca debe ser clasificada según su FEBI, según su etiología, según su estadio y según su capacidad funcional. ¿Ya? Con respecto a la FEBI, este es un modo o es un cálculo que se realiza en función de los parámetros que obtiene el ecocardiograma y que es una suerte de aproximación a la contractibilidad cardíaca. Sin embargo, y como ustedes ya habrán visto en su clase de fisiopatología, este no es el mejor indicador, tiene sus limitaciones y tiene, por así decirlo, una baja sensibilidad para detectar alteraciones en la contractilidad. Pero es lo que tenemos hasta el momento y es lo que se utiliza universalmente en la clínica, por lo tanto y es en base al parámetro en cual se han realizado los diversos estudios, tanto de diagnóstico como de terapia. Entonces, a pesar de todas las limitaciones ya mencionadas, la FEBI es hasta el día de hoy uno de los principales elementos por la cual clasificar la insuficiencia cardíaca y que toda insuficiencia debería tener. ¿Y cómo la clasificamos según la FEBI? La podemos clasificar si está reducida o si está preservada. La FEBI reducida es menor al 40% y preservada mayor del 50%. Y la que está moderadamente reducida está entre el 41 y el 49%. Cabe destacar que la mayoría de los ensayos o la mayoría de la evidencia disponible sobre la terapia farmacológica de la insuficiencia cardíaca están hechas en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. En cambio, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, hasta el momento es poca la evidencia, por lo tanto, es una área gris en términos del tratamiento farmacológico que podemos ofrecer en esta insuficiencia. ¿Ya? Luego, en segundo lugar, podemos clasificar a la insuficiencia cardíaca según su etiología, lo que vamos a ver más adelante en la presentación. Y en tercer lugar, según el estadio. El estadio, según la ACC o la AJA, se establece en 4 diferentes categorías. Un estadio A, en la cual no existe una insuficiencia cardíaca propiamente tal, pero el individuo tiene factores de riesgo de desarrollarla. En una etapa B, cuando ya existe una alteración tanto estructural como funcional cardíaca, pero no existen síntomas derivados de ello. Y un estadio C, en la que
existen síntomas derivados de alteraciones a nivel del miocardio, y una última etapa, que es la etapa D, que es de mayor gravedad, en los cual sintomáticamente la insuficiencia cardíaca es persistente o es refractaria a una terapia médica óptima, lo cual obviamente es un reflejo, es un indicador de mayor severidad. Finalmente, se puede clasificar la insuficiencia cardíaca según la capacidad funcional y como ustedes bien sabrán, es según el grado de disnea que presentan nuestros pacientes, desde la clase 1 hasta la clase 4, que es la disnea de esfuerzo. Ya. Antes de hablar de fisiopatología, podemos hablar de fisiología cardíaca, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer en función del loop ventricular, presión, volumen. Esta es una representación gráfica que relaciona el ciclo cardíaco según las variables de presión intraventricular y de volumen intraventricular, ¿ok? Esto, para la explicación, nos vamos a referir al ventrículo izquierdo, pero es la misma representación para el ventrículo derecho, ¿ok? Todo empieza en la diástole, ¿o no? Cuando existe un traspaso de sangre desde el atrio hacia el ventrículo izquierdo, ¿ya? Por una gradiente de presiones. Entonces, a medida que el ventrículo izquierdo va recibiendo sangre, también va aumentando su volumen, desde un volumen inicial de diástole hasta el volumen de fin de diástole, ¿ya? Momento en el cual se cierra la válvula atrioventricular, ¿ya? Entonces, al final de la diástole tenemos un determinado volumen y, como todo aumento de volumen, existe un aumento de presión, ¿ya? Ahora iniciaremos la sístole. ¿Para qué o cuál es el fin de la sístole? ¿O cuál es el fin de la contracción de los miocardiocitos? Bueno, recordarán ustedes que los miocardiocitos se contraen con el fin de generar una presión tal que sea mayor que la presión aórtica para así favorecer el paso de sangre. Sin embargo, en el momento cero de la sístole cardíaca, la presión intraventricular está muy por debajo que la presión de la aorta. Por lo tanto, el miocardiocito se tiene que contraer para aumentar rápidamente la presión intraventricular, momento por el cual inicia la primera etapa de la sístole, que es la que se denomina la contracción isovolumétrica, momento por el cual el ventrículo izquierdo se contrae para aumentar la presión arterial, o sea, perdón, la presión ventricular para llegar hasta el punto de la presión aórtica. Es este momento en el cual ambas válvulas, tanto atrioventricular como la válvula aorta, se encuentran cerradas, por lo tanto no hay un cambio neto de volumen, no existe un cambio o una inyección de sangre, por lo tanto solo en esta contracción isovolumétrica tenemos un aumento de presión, ¿ok? Ahora, llegamos a un nuevo punto en el cual la presión intraventricular supera a la presión aórtica, por lo tanto, este gradiente de presión genera la apertura de la válvula aórtica y favoreciendo la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Entonces, como el ventrículo izquierdo está perdiendo sangre porque esta está siendo eyectada hacia la circulación sistémica, este va perdiendo volumen, lo que está reflejado en esta curva. Sin embargo, también de forma simultánea el ventrículo se sigue contrayendo, lo que explica esta curva hacia la izquierda, que representa una disminución de su volumen, pero hacia arriba, que representa que el ventrículo izquierdo se sigue contrayendo. Llega un punto en que este ventrículo termina de contraerse, pero todavía existe el traspaso de sangre hacia la circulación sistémica en la aorta. Llega un punto que este traspaso de sangre o esta eyección termina, se cierra la válvula aórtica y terminamos con un determinado volumen de fin de sístole, ¿ya? Que es la cantidad de sangre que queda a nivel ventricular, ¿ya? Lo es ahora, eh, al igual que en la sístole, en la diástole la presión ventricular está muy por
muy alta con respecto a la presión en la aurícula. Por lo tanto, la primera parte de la diástole es la relajación o la distensión isovolumétrica, el proceso mediante el cual el ventrículo se distiende y baja la presión marcadamente y de forma marcada y rápida para que ésta sea por debajo de la presión en la aorta y se abra la válvula atrioventricular, favoreciendo un nuevo ciclo cardíaco. Entonces, acá ya podemos tener nuestro primer acercamiento al ciclo. Luego tenemos en esta representación gráfica podemos extraer conceptos que son muy importantes. En primer lugar, la precarga. ¿Qué conocemos o cómo podemos entender la precarga? Esta está definida como la distensión de los sarcómeros en el momento inmediatamente previo a la contracción o al inicio de la sístole. ¿Ya? Este mecanismo o este concepto lo podemos traspasar o lo podemos entender como el volumen final de diástole, ¿ya? Porque a un determinado volumen habrá una determinada distensión de los sarcómeros, ¿ya? Por lo menos, y por lo tanto va a haber una determinada precarga. Entonces, si nosotros podemos hacer el ejercicio mental de que si nosotros aumentamos el volumen de fin de diástole, vamos a aumentar la distensión de los sarcómeros, por lo tanto vamos a aumentar la precarga. Ahora, también existe otra ley, que es la ley de Starling, la cual habrán visto en sus clases de fisiología y cuyo detalle nos vamos a centrar ahora, pero que menciona de que al aumentar la precarga, aumenta la contractibilidad extrínseca del miocardio, por lo tanto va a haber un mayor volumen expulsivo. ¿ya? Entonces eso también tienen que recordarlo, pero lo vamos a ver más adelante. El segundo concepto que es importante que tengan en cuenta es la postcarga. ¿Cómo podemos entender este concepto? Bueno, es la resistencia que ofrece la circulación sistémica a la eyección de la sangre, ¿ya? Durante la sístole. Entonces, este concepto es un poco más difícil de entender y ocurre durante todo el ciclo de eyección de sangre, durante toda la sístole, ¿ya? Sin embargo, para fines docentes, se suele entender la poscarga como el valor de la presión frente a la cual el ventrículo izquierdo tiene que vencer para iniciar el proceso de eyección de sangre. ¿ya? Entonces es este punto en donde nosotros podemos entender la poscarga. Ahora, la poscarga, como ya habíamos mencionado, es resistencia, ¿o no? Entonces, si nosotros aumentamos la poscarga, es mayor la resistencia, por lo tanto podemos entender que va a existir un menor volumen de eyección de sangre. Entonces, a medida que nosotros aumentamos la poscarga, hay menor volumen expulsivo, por lo tanto hay menor volumen, o sea, no, existe un mayor volumen de fin de sístole, perdón. Repetimos, a una mayor poscarga hay un menor volumen de expulsión, por lo tanto hay volúmenes de fin de sístole cada vez mayor. Entonces, nosotros podemos hacer de esto una curva, o sea, una recta que relacione cada valor de poscarga en función del volumen de fin de sístole. Y la pendiente de esta recta corresponde a la elastancia ventricular, que es el acercamiento que nosotros tenemos a la contractibilidad propia del ventrículo. ¿ya? Entonces, este es el tercer concepto que es importante que nosotros recordemos, que es la contractibilidad cardíaca. Finalmente tenemos el cuarto componente que podemos recordar de este loop ventricular, que es el lusintropismo, y que no es más que la distensibilidad cardíaca. Y esto lo relaciona en el momento de la diástole. ¿Se acuerdan cuando yo en un primer momento le mencioné que el ventrículo izquierdo, al aumentar su volumen, al recibir la sangre desde el atrio izquierdo, aumenta su presión? Bueno, nosotros podemos entender que existe una determinada distensibilidad del ventrículo izquierdo, de manera que si nosotros nos enfrentamos a un ventrículo izquierdo más rígido,
ya va a ser menos distensible, por lo tanto, al recibir la misma cantidad de sangre desde el atrio izquierdo, va a generar mayores presiones, porque de nuevo, es un ventrículo más rígido, ¿ya? Entonces, el lusintropismo lo podemos entender como la distensibilidad del miocardio durante la diástole, ¿ya? Esto de la misma manera va a quedar más claro en diapositivas posteriores. Pero, ¿por qué yo les menciono todo esto? Porque es importante que tanto el lusitropismo como la precarga, la poscarga o la elastancia ventricular pueden verse alterada de forma fisiopatológica, y cada una de ellas da cuenta o es el mecanismo fisiopatológico subyacente de las diferentes etiologías que pueden causar o derivar en una insuficiencia cardíaca, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como habíamos visto en la última diapositiva, las diferentes etiologías que causan insuficiencia cardíaca pueden ser explicadas por algún cambio, ya sea de la poscarga, de la precarga, de la distensibilidad cardíaca y de la contractibilidad. Empecemos por la poscarga. ¿Qué eventos o en qué situaciones podemos ver un aumento de la resistencia de la circulación sistémica al paso de sangre desde los ventrículos? Bueno, en el caso del ventrículo izquierdo encontramos la estenosis aórtica y la hipertensión arterial. Pero por el lado del ventrículo derecho, por ejemplo, el TEP genera mayor postcarga o una hipertensión pulmonar, etc. ¿Ya? Eso en el ventrículo derecho. ¿Pero por qué la estenosis aórtica genera un aumento de las postcargas? Porque genera un obstáculo mecánico al paso de sangre, porque no se abre de forma completa la válvula aórtica. Por lo tanto, eso genera que el ventrículo izquierdo tenga que generar mayor presión para favorecer o para mantener el flujo de sangre, ¿ya? ¿Qué pasa en el loop presión-volumen? El aumento de la poscarga queda definido como un aumento, ¿ya?, de la presión a la cual inicia la inyección de sangre, como estamos en este punto, y como ya mencionamos, una mayor presión, o sea, una mayor poscarga es igual a una mayor resistencia, por lo tanto hay menor flujo, por lo tanto el volumen expulsivo es menor y el volumen de fin de sístole es mayor, ¿ya? Ahora, como ya habíamos mencionado, para diferentes valores de la postcarga se generan diferentes volumen de fin de sístole, y esto genera una recta. Y la pendiente de esta recta es la contractibilidad. Entonces, como pueden ustedes ver, en un momento cero, el aumento de la postcarga no genera un aumento de la contractibilidad cardíaca o no genera una disminución de ella, ¿ya? La contractibilidad se mantiene igual en el momento cero. ¿Por qué soy majadero en esto? Porque, como vamos a ver más adelante, la insuficiencia cardíaca se activan diferentes mecanismos de compensación que al final del día pueden alterar la contractibilidad o la distensibilidad cardíaca, ¿ya? Ahora, sin embargo, existe un mecanismo de compensación propio del ventrículo que genera para llegar a esta nueva poscarga, que es la hipertrofia. Frente a aumento de poscarga, el ventrículo se hipertrofia, pero de manera concéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que aumenta su grosor sin aumentar el diámetro total del ventrículo, lo que sería una hipertrofia excéntrica, que es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? ¿Por qué el ventrículo se hipertrofia concéntricamente? Porque de esta forma puede generar mayor fuerza contráctil para generar mayor presión, lo que lo ayuda a vencer esta poscarga y mantener por lo menos la sístole o la eyección cardíaca, ¿ya? Es por esto que el reflejo semiológico de los pacientes con hipertensión arterial descompensada o no controlada de forma crónica o paciente con estenosis aórtica, en una primera instancia tienen un choque de la punta más vivo, pero no desplazado, porque el choque de la punta desplazado es un reflejo de una hipertrofia excéntrica del corazón. En cambio, un corazón que se hipertrofia de manera concéntrica tiene un choque de la punta más vivo, pero no desplazado.
¿ya? Recordemos que nuestra paciente tenía un choque de la punta desplazado, entonces podemos mencionar que el corazón de nuestra paciente no solo está hipertrofiado concéntricamente, sino excéntricamente, ¿ya? Cuya explicación la vamos a ver más adelante. Ahora podemos hablar sobre los cambios de la contractibilidad cardíaca, que también lo podemos encontrar bajo el nombre del inotropismo, ¿ya? Entonces, si nosotros ya habíamos mencionado que la pendiente de esta curva es la contractibilidad cardíaca, podemos mencionar que un aumento de la contractibilidad va a ser un desplazamiento de esta curva hacia la izquierda y hacia arriba, de manera que tenga una mayor pendiente, y una disminución de la contractibilidad va a ser una menor pendiente de esta curva, reflejada en que esta curva se va a desplazar hacia la derecha y hacia abajo. ¿Ok? Entonces, el aumento del inotropismo, más que algo fisiopatológico, es algo fisiológico, porque está comandado por el sistema nervioso simpático, que cuando se activa genera un aumento de la contractibilidad cardíaca, por lo tanto genera un mayor volumen expulsivo. ¿Ya? Esto no es algo fisiopatológico, sino es algo fisiológico, pero como estamos hablando de inotropismo, también lo puse acá. Algo que es directamente fisiopatológico es la disminución del inotropismo. Entonces, esto lo podemos entender de la siguiente forma. Quienes están a cargo de generar la contractibilidad cardíaca son los miocardiocitos. Entonces, puede ser lógico pensar que una disminución de los miocardiocitos genera una disminución de la contractibilidad cardíaca, una disminución de la capacidad de generar fuerza contráctil. ¿Y en qué condiciones nosotros podemos tener una disminución de los miocardiocitos? Bueno, en un infarto agudo al miocardio, en una miocardiopatía dilatada o en miocarditis. ¿Ya? Entonces, si retomamos el ciclo o el loop presión-volumen, tenemos un determinado volumen de fin de diástole, generamos la contracción isovolumétrica, tenemos la misma poscarga que en sujetos normales, pero como tenemos una disminución de la contractibilidad cardíaca, vamos a tener una disminución de volumen expulsivo, por lo tanto vamos a tener un aumento del volumen de fin de sístole. ¿Ya? Y por lo tanto vamos a tener una mayor precarga, por lo tanto vamos a tener un relativo aumento de la contractibilidad extrínseca. Esta es la contractibilidad intrínseca. Entonces es el mismo corazón que genera una suerte de compensación entre la disminución de la contractibilidad, pero por el otro lado un aumento de la precarga. Sin embargo, la disminución de la contractibilidad a mediano y a largo plazo le gana a esta suerte de mecanismo intrínseco del corazón de aumentar la eyección de sangre. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre aumentos de precarga, que es lo mismo que nosotros podemos entender como una sobrecarga de volumen. Existen condiciones fisiológicas en que aumenta la precarga, por ejemplo, aumento del retorno venoso, ¿ya? O condiciones, por así decirlo, externas al individuo que pueden aumentar la precarga, como por ejemplo la administración de cristaloides. Sin embargo, nosotros podemos ver algunas condiciones fisiopatológicas en que se encuentra la precarga aumentada. Y estas son condiciones tales como una insuficiencia aórtica en el caso del ventrículo izquierdo o una insuficiencia pulmonar en el ventrículo derecho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una vez que ocurre la sístole y la eyección de sangre hacia la aorta, en el caso del ventrículo izquierdo, cierto volumen se devuelve hacia el ventrículo izquierdo, por lo tanto, al momento de iniciar la diástole, se va a juntar el volumen que viene desde la aurícula izquierda más el volumen que regurgita desde la aorta. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambiamos la curva o presión-volumen? Vamos a ver que, como ya habíamos mencionado, en estos corazones se suma el volumen desde la aurícula izquierda
sumado al volumen que regurgita desde la aorta, por lo tanto tenemos una mayor precarga, un mayor volumen de fin de diástole, ¿ya? Entonces, como nosotros ya habíamos mencionado, la poscarga se mantiene igual y al aumentar la precarga aumenta el volumen expulsivo por una ley de Starling. Entonces, nosotros ocurre la sístole y tenemos el mismo volumen de fin de sístole que en un corazón normal. ¿Por qué? Porque existe mayor contracción del corazón por la ley de Starling, ¿ya? Y este es el nuevo loop del ventrículo izquierdo en el caso de una insuficiencia aórtica. Entonces, sin cambio de la contractibilidad, sin cambio de la postcarga, sin cambio de la distensibilidad, pero cambiando la precarga. Entonces, a simple vista, esto parece que no es del todo patológico en un 100%. Pero ¿qué pasa? A largo plazo se activan sistemas de compensación neuroendocrinos, neurohumorales, como ya lo vamos a ver más adelante, que van a afectar estructuralmente el corazón, por lo tanto, degenerando así también en una insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Bueno, el último elemento que podemos ver que se encuentra alterado en las insuficiencias cardíacas es el cambio del lusintropismo o el cambio de la distensibilidad. Sin embargo, esto lo vamos a dejar más adelante en preguntas posteriores. Ahora, una vez que ya hemos revisado los demás mecanismos por el cual se puede generar insuficiencia cardíaca, podemos hacer un zoom, por así decirlo, podemos ver más detalladamente uno de ellos, que es el que presentaba nuestra paciente. ¿Ya? Entonces, recordemos que nuestra paciente que tenía una estenosis aórtica. Y como ya lo hemos visto hasta el momento, la estenosis aórtica es igual a un aumento de la postcarga. ¿Ya? Entonces, como podemos ver acá, como podemos ver acá en este primer loop, presión-volumen, encontramos que esta curva en líneas punteadas es la curva normal. Vemos que el aumento de la postcarga genera un aumento de la presión a la cual el ventrículo izquierdo tiene que llegar para comenzar la eyección de sangre y este aumento de la presión se ve durante todo el tiempo de la sístole. ¿Okay? Ahora, ustedes se preguntarán por qué en una primera instancia, si bien se aumenta la poscarga, el volumen expulsivo, si ustedes se ven o ustedes se fijan en este esquema, se mantiene constante. Se mantiene igual comparando el volumen expulsivo de un corazón normal y uno con una estenosis aórtica. Bueno, porque en una primera instancia se echan a andar mecanismos de compensación. Podemos ver en un primer momento que la contractibilidad hasta cierto punto aumenta, por así decirlo, es una contractibilidad, por así decirlo, extrínseca, y este cambio, ¿por qué está comandado? Por la actividad o por la activación del sistema neurohumorales como mecanismo de compensación. Como lo vamos a ver más adelante, en la insuficiencia cardíaca se encuentra un sistema nervioso simpático más activado en reposo, lo que explica, entre otras cosas, la taquicardia que presenta nuestra paciente en reposo. Entonces, esta es la explicación de por qué en un primer momento se mantiene el volumen expulsivo de manera normal, por así decirlo, a pesar de tener una poscarga elevada. ¿Ya? Sin embargo, también tenemos un segundo mecanismo compensatorio y este es propio del corazón. Cuando el corazón, como es un músculo, como es un músculo, tiene cualquiera de sus propiedades. Entonces, cuando se ve enfrentado a generar más fuerza, como mecanismo de compensación, genera una hipertrofia concéntrica. ¿Ya? La hipertrofia concéntrica, a diferencia de la excéntrica, aumenta su grosor, el ventrículo, en este caso el izquierdo, pero no aumenta su diámetro, no se dilata, ¿ya? Por lo menos en una primera instancia. Acá les adjunto un esquema que, que refleja los diferentes tipos de hipertrofia que existen. ¿Ya? Entonces tenemos un miocardiocito en el que se expone a un aumento de la presión, en este caso de la poscarga, entonces genera una hipertrofia concéntrica, ¿ok? Como podemos ver acá, aumenta el grosor. En cambio, en aquellas insuficiencias cardíacas que son se caracterizan por una sobrecarga de volumen, como en una insuficiencia aórtica,
se genera otro tipo de hipertrofia que es la hipertrofia excéntrica, ¿ya? Como podemos ver acá, en donde el corazón se dilata, ¿ya? El grosor se mantiene constante, pero el diámetro de todo el ventrículo es mayor. Ahora, si bien en una primera instancia el aumento de la poscarga genera una hipertrofia concéntrica, a la larga, gracias a los mecanismos que generan la remodelación cardíaca, existen cambios a nivel celular y molecular que degeneran en una hipertrofia excéntrica. Entonces, ¿qué es lo que tenía nuestra paciente? Muy posiblemente nuestra paciente al inicio tuvo algún grado de hipertrofia concéntrica. ¿Ya? Sin embargo, como tiene una insuficiencia cardíaca de larga data en la cual los mecanismos de remodelación cardíaca se echaron a andar, esta paciente ya, por la cronicidad del cuadro, degeneró en una hipertrofia excéntrica. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver en diapositivas siguientes. Entonces, sigamos con nuestro esquema. Habíamos quedado en esta hipertrofia concéntrica y como yo ya les había adelantado, a largo plazo se activan como mecanismos de compensación una activación neurohumoral, una hiperactivación del sistema nervioso simpático y del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Sin embargo, si bien en una primera instancia estos mecanismos son compensatorios en la medida de que aumentan la contractibilidad cardíaca para así mantener el volumen expulsivo, ambos sistemas, entre otros cambios, a la larga, de forma crónica, generan mayor efectos deleterios que benéficos, de manera de que tanto el sistema nervioso simpático como el sistema renina-angiotensina-aldosterona a la larga generan el concepto del fenómeno que ya habíamos mencionado que se denomina remodelación ventricular. Este consta de que a la larga, por una hiperactivación del sistema simpático, por ejemplo, los miocardiocitos están enfrentados a un consumo de oxígeno aumentado de forma crónica. Eso, sumado a una elevación crónica de la poscarga, a la larga va a generar isquemia y apoptosis o muerte de miocardiocitos. Y, y en reemplazo de ellos, el depósito de colágeno o fibrosis, propiamente tal, en la matriz extracelular. Entonces, si vamos a tener, por un lado, menor cantidad de miocardiocitos, vamos a tener menor cantidad de células capaces de generar la fuerza contráctil. Por lo tanto, tendremos una disminución de la contractibilidad a la larga, ¿ya? Que su efecto es tan mayor que incluso va a sobrepasar la capacidad de compensación del sistema nervioso simpático. ¿Ya? Por el otro lado, como ya habíamos visto, si un corazón es más rígido por el aumento de fibrosis en su tejido, va a tener una disfunción de predominio diastólico en que no se va a poder relajar lo suficiente para favorecer un descenso de la presión y favorecer el llenado ventricular. Por lo tanto, si nos encontramos con un corazón más rígido, tendremos una disminución de su distensibilidad. Y como ya habíamos mencionado, si bien en principio, ya de forma inmediata, se va a generar una hipertrofia concéntrica, a la larga, por todos estos cambios como pérdida de miocardiocitos, por fibrosis, etc., se va a pasar desde una hipertrofia concéntrica a una dilatación ventricular, explicando por qué nuestra paciente, si bien tiene una estenosis aórtica, tenía cardiomegalia, aumento del tamaño ventricular, etc. Acá podemos ver, o acá tenemos otro esquema que refleja lo mismo que ya habíamos mencionado, que en una primera instancia tenemos esta hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo, pero a la larga, por la hiperactivación del sistema nervioso simpático, renina, angiotensina, aldosterona, que estimula, ven, acá está la angiotensina 2, estimula metaloproteinasas, ¿ya? Que genera a la larga destrucción o alteración de la arquitectura del corazón, del ventrículo, para finalmente, de forma crónica, degenerar en un corazón dilatado. ¿Ya? Y este es un mecanismo que explica esta transición que existe desde una hipertrofia concéntrica a una excéntrica.
Entonces, ¿cómo podemos explicar o entender los síntomas y signos desde una mirada fisiopatológica? Bueno, vemos que al final del día la insuficiencia cardíaca, ya sea cualquiera de sus causas, al final del día, como mecanismo convergente, va a haber una disminución de su contractibilidad, ¿cierto? Ok, si tenemos una disminución de la contractibilidad, vamos a tener un menor volumen expulsivo. Si tenemos menor volumen expulsivo, vamos a trabajar con volumen de sístoles cada vez mayores y por lo tanto volumen de fin de diástole mayores. ¿Ya? Ahora, por regla, cuando existe un aumento de volumen, existe un aumento de presión. Por lo tanto, al final del día vamos a tener un ventrículo izquierdo que va a trabajar con presiones cada vez mayores. Y este aumento de presión se puede transmitir de forma retrógrada hacia la aurícula izquierda y a su vez hacia la circulación pulmonar. ¿Ya? Este aumento de la presión en la circulación pulmonar puede generar un aumento de la presión hidrostática, por lo cual, por regla o por ley de Starling, va a favorecer el paso del líquido desde los capilares pulmonares hacia el intersticio del pulmón, generando edema intersticial. ¿Ya? Ahora, a su vez, si tenemos un pulmón con más contenido líquido, vamos a tener un pulmón más rígido, la cual va a activar a los receptores J. Entonces, la mayor rigidez más a mayor edema intersticial va a generar o podría explicar la disnea. ¿Ya? Ahora, cuando el edema intersticial es de tal gravedad que puede haber traspaso de líquido desde el intersticio hacia el alveolo, ¿ya? Generando una alteración en la permeabilidad alveolar. Y en el alveolo no solo va a haber traspaso de líquidos, sino también de proteínas e incluso algunos glóbulos rojos provenientes desde los capilares. Cuando existe un edema alveolar, o sea, contenido intraalveolar ¿ya? De un transudado, lo que vamos a tener al final del día que este paciente se va a activar los mecanismos de compensación como es la tos. Por lo tanto, esta es la explicación también de que estos pacientes tengan tos y desgarro hemoptoico. Incluso se llega a describir que estos pacientes tienen un desgarro hemoptoico espumoso. ¿Y por qué espumoso? Porque el componente espumoso le estarían dando las proteínas que lograron pasar desde el capilar hacia el intersticio y del intersticio hacia el alveolo por alteración de la permeabilidad en todas estas estructuras. ¿Ya? Y la característica hemoptoica vendría siendo explicada por el traspaso de glóbulos rojos que ya habíamos comentado. Ahora, ¿qué pasa cuando estos pacientes adquieren la posición de decúbito? En el decúbito desaparece el efecto hidrostático gravitacional, ¿ya? Por lo tanto, se favorece la reabsorción de edema, es decir, se favorece el paso del líquido desde el extravascular hacia el intravascular, en este caso hacia la circulación venosa. Por lo tanto, vamos a tener un mayor retorno venoso. Y si existe un mayor retorno venoso desde las venas cava inferiores, vamos a tener un aumento de la precarga, ¿o no? Sin embargo, tenemos un corazón que ya está con una disminución de la contractibilidad. Por lo tanto, más que le aumentemos la precarga, este corazón, en estricto rigor, el ventrículo izquierdo, si bien va a tener una precarga aumentada, no va a poder aumentar su contractibilidad por todos los cambios celulares y moleculares que ya tiene. Por lo tanto, va a ser incapaz de incrementar el volumen expulsivo. Por lo tanto, se va en decúbito este aumento del retorno venoso que no puede ser expulsado por el corazón izquierdo donde se congestiona a nivel pulmonar. Por lo tanto, es esta la razón por la cual nuestros pacientes tienen, cuando en la noche, cuando recuperan el decúbito, tienen disnea paroxística nocturna y ortopnea. ¿ya? La disnea paroxística nocturna no es más que una exacerbación de la congestión pulmonar y la ortopnea no es más que aumento de la carga filtrada de líquido. ¿Ok? Ya habíamos visto, por otro lado, que existe una hiperactivación de neurohumoral en pacientes con insuficiencia cardíaca. Recordemos que uno de estos sistemas es el sistema renina, angiotensina y aldosterona. Como ustedes a lo mejor lo habrán visto en fisiología y lo van a ver con mayor detalle en fisiopatología 2, el segundo semestre, la activación de este sistema de renina, angiotensina, principalmente de la aldosterona, a nivel renal, genera retención de sodio
Y si, si tenemos un aumento total del sodio en el cuerpo, tenemos un aumento del volumen extracelular y lo que explicaría el edema de extremidades inferiores. Ahora, cuando existe mucha retención de sodio, puede el edema progresar a ascitis, a hidrotórax, etc. Por el otro lado, recordemos, tenemos una congestión pulmonar. Cuando tenemos una congestión pulmonar, se aumenta la poscarga del ventrículo derecho, ¿ya? Porque el aumento de la presión es retrógrado, pasa por la circulación pulmonar y llega hasta la arteria pulmonar, ¿ya? Que es por donde es el tracto de salida del ventrículo derecho. Entonces se aumenta la, la presión en la arteria pulmonar, tenemos un aumento de la poscarga del ventrículo derecho. Entonces, a su vez, también podemos tener una disfunción propia del ventrículo derecho por todos los mecanismos que ya hemos visto. Y una disfunción del ventrículo derecho implicaría a su vez mayor congestión en la circulación venosa, aumento de la presión hidrostática, lo cual se sumaría a este edema que tendrían nuestros pacientes. A su vez, el aumento de la congestión en la circulación venosa explicaría el aumento de la presión retrógrada, vena cava inferior, vena suprahepática, hasta llegar al hígado, lo que explicaría una hepatomegalia. Y también se va hacia la vena cava superior y lo que explicaría las yugulares ingurgitadas. Como pueden ver, todos los signos y síntomas de la insuficiencia cardíaca tienen su explicación fisiopatológica. Entonces, ¿cuál era la respuesta correcta? La pregunta número 1 era la alternativa C. Es posible asegurar que se generó el fenómeno de remodelación ventricular, afectando así la distensibilidad miocárdica. ¿Dónde estaba lo incorrecto de la alternativa A? El mecanismo fisiopatológico inicial es un aumento de la poscarga. La disminución de la capacidad contráctil sí pasa en nuestra paciente, pero es un mecanismo fisiopatológico final, de larga data, crónico, no es el inicial, no es el primario. Letra B, la estenosis aórtica genera como una compensación directa una hipertrofia concéntrica. La hipertrofia excéntrica, de forma igual que lo vimos anteriormente, es una consecuencia final, de larga data, crónica. La letra D, la disfunción ventricular izquierda genera congestión pulmonar, lo que a su vez genera una mayor poscarga en el ventrículo derecho. ¿Ya? Eso. Pregunta número 2. Siguiendo el mismo caso de nuestra paciente. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta en relación a los cambios neurohumorales o celulares presentes? Acá están las 4 alternativas. Ustedes las pueden ver con mayor detención y vamos a pasar a la explicación. Ya, entonces, ¿qué son los cambios neurohumorales? ¿Ya? No, ya hasta este punto del video ya lo hemos hablado bastantes veces, pero siempre es bueno detallarlo. En primer lugar, tenemos la activación del sistema nervioso simpático. ¿Por qué se encuentra hiperactivado este sistema? Bueno, porque en una primera instancia cualquier tipo de insuficiencia cardíaca va a determinar una disminución del gasto cardíaco. Entonces va a disminuir el volumen arterial efectivo. Esto va a ser sensado a nivel de los quimios y de los mecanorreceptores, a nivel del globus carotídeo y entre otros lugares, y va a generar como respuesta compensatoria una activación del simpático. Recordemos que entonces el sistema nervioso simpático está dado por receptores beta-1 adrenérgicos y receptores alfa-1 adrenérgicos. Los beta-1 adrenérgicos generan mayor contractibilidad, mayor frecuencia cardíaca y un lucitropismo positivo. ¿Ya? Eso explica por qué nuestra paciente estaba taquicárdica en reposo. No sé si se acuerdan. ¿Ya? También se describe que la taquicardia en reposo es uno de los síntomas uno de los signos al examen físico que genera mayor poder pronóstico en estos pacientes. Sin embargo, y siendo majadero en esto, todos estos sistemas en una primera instancia son compensatorios, pero de manera crónica generan efectos deleterios. ¿Por qué? Porque de forma crónica propicia la remodelación ventricular, ¿ya? Como ya lo habíamos visto. Además, de forma crónica existe un fenómeno que se denomina taquifilaxia, que es un mecanismo mediante el cual en los miocardiocitos
frente a la exposición prolongada de activación de receptores beta-1 adrenérgicos, genera una menor expresión génica de estos. Entonces, genera menor síntesis de receptores beta-1 adrenérgicos. Por lo tanto, a largo plazo, los efectos de que genere mayor contractibilidad o mayor frecuencia cardíaca van a ir a la disminución, ¿ya? Y van a preponderar los mecanismos deleterios. Por el otro lado, la activación de los receptores alfa-1 adrenérgicos genera vasoconstricción periférica, principalmente en el territorio de la piel, territorio esplénico y a nivel del riñón. Ahora, esto es muy importante porque si nosotros generamos una disminución o una vasoconstricción del territorio del riñón, vamos a disminuir el flujo plasmático renal. Por lo tanto, vamos a tener una disminución de la carga de sodio filtrada. Por lo tanto, vamos a tener menor sodio sensado a nivel de la mácula densa, en el aparato yuxtaglomerular del riñón, lo que va a generar una señal para activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? En línea con lo anterior, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona va a aumentar cada uno de sus componentes. Ya vimos que la aldosterona está relacionada con la retención de sodio y agua a nivel renal, pero la angiotensina 2 también tiene sus efectos. Vemos acá en el esquema que la angiotensina 2 mediado por su receptor AT1R genera diversos mecanismos no compensatorios o mecanismos deleterios que favorecen la remodelación ventricular. Por ejemplo, a nivel de las células cardíacas estimula la hipertrofia, la remodelación por miofibroblastos, ya alteración en el sistema excitoconductor, etc. Además, todo esto va a generar al final del día una mayor inflamación, una mayor aterosclerosis, mayor trombosis y fibrosis, ¿ya? Lo que va a provocar un aumento del riesgo de infarto, de ACV, de consecuencias macrovasculares de la diabetes, etc. Entonces, la angiotensina 2, a través de este receptor, va a generar efectos deleterios y es allí, es este el mecanismo fisiopatológico subyacente a uno de los tratamientos que están con mayor evidencia demostrados, por lo menos en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, que son los IECA, ¿ya? O ARA2. Es ahí, estos IECA, ARA2 van dirigidamente a interferir e impedir o inhibir estos efectos deleterios derivados de la angiotensina 2. Existen otras hiperactivación de sistemas neurohumorales como es la liberación por estímulo no osmótico de la ADH a nivel de la neurohipófisis. Esta liberación va a estar mediada por la hiperactivación del simpático y por la misma angiotensina 2. ¿Qué, ¿Qué efectos hace la ADH? Tiene principalmente dos efectos. Genera una vasoconstricción arterial, ¿ya? Por lo tanto, va a aumentar la resistencia vascular periférica, generando a su vez una elevación de la presión arterial, a su vez aumentando la poscarga al ventrículo izquierdo y generando un círculo vicioso. Pero a nivel renal genera una reabsorción de agua en el túbulo colector, ¿ya? Reabsorba agua. Y esta es la explicación fisiopatológica de por qué nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hiponatremia, ¿ya? Esto es necesario que lo recuerden, pero también entender el mecanismo a detalle es tarea de fisiopatología 2 del ramo del segundo semestre. Así que por el momento solamente es necesario que tengan en cuenta que la ADH genera hiponatremia, cambio en el electrolito que podemos evidenciar en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Otro cambio neurohumoral que existe o se describe es mayor o aumento de la liberación de la endotelina, la cual a su vez es un vasoconstrictor y potencia la sobrecarga de calcio citosólico e induce hipertrofia. Los cambios derivados del calcio los vamos a ver en diapositivas siguientes. Ok, por el otro lado existen cambios neurohumorales que son benéficos, por así decirlo, que es la liberación de ANP y BNP. ¿Ya? La liberación de estos péptidos está mediada por la distensión auricular y ventricular, ¿ya? Generado principalmente por un aumento de volumen en estas cavidades. Entonces el aumento de volumen de estas cavidades
va a generar una distensión de estas, por lo tanto va a haber mayor liberación de ANP en el caso de la aurícula y BNP en el caso de la aurícula y ventrículo, si no me equivoco, ¿ya? Pero ¿qué hacen estos mediadores? Son, en primer lugar, vasodilatadores, pero su principal efecto son que generan natriuresis a nivel del riñón, es decir, generan pérdida de sodio a través de la orina. Entonces, si genera pérdida de sodio a través de la orina, vamos a tener una disminución o un balance negativo de sodio, por lo tanto vamos a estar regulando o compensando algunos efectos en el organismo. ¿Okay? Además, se describen otros efectos como una inhibición de la hipertrofia, aumentar la distensibilidad cardíaca, etc. Entonces, son múltiples los beneficios que tiene el BNP y es por eso que ha sido actualmente un foco terapéutico en algunos tratamientos que son relativamente nuevos, no tan nuevos, pero son relativamente novedosos como el sacubitril, ¿ya? Que son tratamientos farmacológicos enfocados a inhibir aquella enzima encargada de destruir o de inhibir a su vez el BNP, ¿ya? O sea, nosotros con ese medicamento estaríamos inhibiendo al inhibidor, ¿ya? Pero también tiene una utilidad diagnóstica, como ustedes bien sabrán en su ramo de medicina interna. ¿Por qué? Porque las concentraciones de BNP nos pueden orientar en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, principalmente aguda. ¿Ya? Ahora, por otro lado, se describe que existe una sobrecarga de calcio citosólico. ¿Ya? ¿Por qué? Se menciona en primer lugar que si recordamos la fisiología dentro del miocardiocito, existen bombas que son los canales de calcio de rianodina que liberan calcio desde el retículo sarcoplasmático por acción o por estimulación del calcio proveniente desde la entrada a la célula por la despolarización. Entonces, viene calcio que entra por la despolarización del miocardiocito y este calcio mismo estimula los canales de rianodina para la liberación de calcio desde los depósitos intracelulares en el retículo. Luego, una vez que termina la sístole y empieza la diástole, es la bomba cerca 2 encargada de reabsorber el calcio y volverlo a introducirlo hacia el retículo para disminuir su concentración plasmática y así favorecer la diástole. ¿Qué es lo que pasa en la insuficiencia cardíaca? Existe una disfunción de estos canales. Entonces se describe que el canal de rianodina 2 está hiperactivado, en cambio los canales de cerca 2 se encuentran inhibidos o disminuidos en su función, de manera de que la carga de calcio citosólica aumente. Entonces, si aumenta el calcio, va a disminuir la velocidad de relajación en diástole, ¿ya? Porque la relajación, o por así decirlo, la separación de la miosina y actina debe ser en ausencia de calcio. Por lo tanto, si está aumentado el calcio, va a disminuir la relajación, ¿ya? Además, como ustedes recordarán en sus clases de biología celular, el aumento de calcio citosólico también es dañino de manera que genera disfunción mitocondrial y también genera o activa vías apoptóticas, como las vías de las caspasas, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, esta es otra explicación de la apoptosis que se evidencia en los miocardiocitos a largo plazo en la insuficiencia cardíaca. ¿Ok? También se describe que los miocardiocitos tienen un déficit energético. ¿Y por qué lo tienen? Porque existe un mayor aumento de consumo de ATP basal dada por la por la hipertrofia, aumentado por el grosor, porque están sujetos a mayor demanda metabólica por mayor activación del sistema nervioso simpático, etc. Pero también se describe que existe una disminución de la producción de ATP. Esto dado principalmente por la disfunción mitocondrial derivado de la sobrecarga de calcio que ya habíamos mencionado. Ahora, ¿cuál era la alternativa correcta? Era la alternativa C,
donde residiría lo incorrecto, la alternativa A, que existe una mayor carga de calcio citosólico, ¿ya? Letra B, existe una hiperactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no una inhibición. Y letra D, si bien existe una mayor liberación de ANP y BNP, estos generan natriuresis, no retención de sodio, y genera vasodilatación, no vasoconstricción, ¿ya? Finalmente, pregunta 3. Respecto a la insuficiencia cardíaca, ¿cuál de las siguientes aseveraciones es correcta? Acá pueden ver las alternativas con mayor detención. Vamos a pasar a explicar por qué eran correctas o incorrectas algunas de ellas. No sé si ustedes se acuerdan al principio de la ayudantía que mencionamos que íbamos a dejar el lucitropismo para el final. Bueno, ahora lo vamos a retomar. ¿Ok? El lucitropismo hace referencia a esta curva que se genera durante el llenado ventricular, durante la diástole, que genera una relación entre cada nivel de volumen intraventricular con su correspondiente nivel de presión, ¿ya? Entonces, podemos ver que cuando existe un lucitropismo negativo, existe una elevación de esta curva hacia arriba, ¿ya? Hay un ascenso de esta curva que quiere reflejar que a un mismo nivel de volumen de llenado de este ventrículo, este presenta mayores presiones, ¿ya? O sea, genera mayor presiones de llenado. El lucitropismo no es más que un sinónimo de la distensibilidad cardíaca, lo cual a su vez es un concepto que hace referencia al grado de distensión o por el otro lado del grado de rigidez de este corazón o de este ventrículo. De manera de que si este ventrículo es más rígido, es menos distensible, por lo tanto, como es más rígido, a un mismo volumen va a generar mayores presiones, ¿ya? Entonces el lucitropismo negativo no es más que una disminución de la distensibilidad y también de la velocidad de relajación. Ambos conceptos muy relacionados con la diástole, ¿ya? Entonces esto no es más que una elevación de la curva presión-volumen durante la diástole. Es decir, que para un mismo volumen de fin de diástole presentan mayores presiones de fin de diástole. Ahora, esto es muy importante porque toda disfunción sistólica va a conllevar en algún grado de disfunción diastólica, principalmente por remodelación ventricular, por todo lo que nosotros ya hemos visto, por esta hiperactivación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, principalmente por la angiotensina 2, por esta hiperactivación del sistema nervioso simpático que genera fibrosis al final del día, ¿ya? Entonces, si bien como fue el caso de la paciente del caso número 1. Esta paciente de por sí mismo, su principal disfunción era una disfunción siastólica, al final del día también presentaba disfunción diastólica. Sin embargo, hay ciertas condiciones que por sí mismas tienen como un mecanismo fisiopatológico primario una disfunción diastólica, y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Y además esta disfunción diastólica se propone como el principal mecanismo subyacente a las insuficiencias cardíacas con fracciones de eyección preservadas. Ahora bien, ¿cuáles son aquellas condiciones cuyo mecanismo fisiopatológico primario es o son una disfunción diastólica? La podemos dividir en causas miocárdicas, pericárdicas, extracardíacas o interacción ventricular. En las causas miocárdicas, en la que más nos llama la atención es la infiltración del miocardio, ¿ya? Enfermedades como sarcoidosis, amiloidosis, etcétera, generan un ventrículo más rígido, por lo tanto menos distensible, ¿ya? El derrame pericárdico, la pericarditis constrictiva también genera un impedimento extrínseco, por así decirlo, a la relajación ventricular, generando también un lucitropismo negativo y disfunción diastólica. Otras causas un poco más raras, como extracardíaca, son alguna masa mediastínica o, por ejemplo, aumento de la presión intratorácica en momentos de ventilación mecánica, ¿ya? Y interacción ventricular, como por ejemplo la sobrecarga del ventrículo derecho. Una infiltración del miocardio, una infiltración del miocardio, ya por ejemplo en hemocromatosis o infiltración de amiloide que se vuelve más rígido de forma primaria, o alteraciones pericárdicas, como por ejemplo
pericarditis constrictiva, pericarditis crónica, ¿ya? Que todas estas son condiciones que impiden una adecuada dilatación del ventrículo, por lo tanto impiden o afectan principalmente en diástole. También hay condiciones extracardíacas como aumento de presión intratorácica, en condiciones de ventilación mecánica invasiva o neumotórax, si no me equivoco, ¿ya? O masas cardíacas, etc. Finalmente, la alternativa correcta era la letra A. Se ha postulado como mecanismo fisiopatológico central de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, puede verse reflejada una curva elevada de presión-volumen durante la fase de llenado ventricular, es decir, una disfunción principalmente diastólica. En segundo lugar, las patologías infiltrativas como la amiloidosis o la hemocromatosis, que es un ejemplo que se me había pasado en diapositivas anteriores, producen disfunción ventricular de predominio diastólico, no sistólico, ¿ya? Letra C. Una insuficiencia aórtica generará una hipertrofia no concéntrica, sino excéntrica, que ya lo habíamos visto en preguntas anteriores. Y finalmente, la alternativa D, que es esperable encontrar una elevación de la ADH, lo que generará una hiponatremia y una disminución de la poscarga, es al revés, va a generar una hiponatremia y un aumento de la poscarga porque es un vasoconstrictor, ¿ya? Esta ha sido la ayudantía de insuficiencia cardíaca 2023. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden consultarnos mediante Instagram o a los profesores del ramo, ¿ya? Mucho éxito en lo que viene.